Sí, las vi. Bien, ¿hay alguna duda respecto a lo que les puse a cada uno? No. Yo lo entendí. Bien, perfecto. Una pequeña cuestión, ¿sí? En relación a lo que vi. Siempre que tenemos, por ejemplo, una noticia y tenemos una declaración, siempre tratamos de poner la declaración de alguien o una frase, por un lado, una frase que sea fuerte, o una declaración de alguien importante en relación a la noticia. ¿Sí? Por ejemplo, siempre que hay un partido de fútbol, una de las opiniones, una de las frases más usadas suelen ser la de los técnicos, ¿sí? Claro. Porque es como, digamos, la cabeza del equipo, o la figura del equipo. En general no usamos la frase del, eso, el lateral, por el lateral derecho, ¿no? Pero del lateral derecho del equipo, y no es tan trascendente, salvo que haya dicho algo realmente importante. Pero siempre que vamos a usar la frase de alguien, usamos la de alguien, tratamos de usar lo más importante, ¿sí? El técnico, la figura del equipo, algún jugador así relevante, lo mismo obviamente con política, policiales, espectáculo, lo que sea. Sí. ¿Sí? Si disponemos de la frase de una persona importante, usamos esa frase. ¿Correcto? Sí. Bien, hasta ahora desarrollamos más o menos crónicas con una pequeña declaración. En su momento vamos a desarrollar más también entrevistas indirectas, que son crónicas con muchas declaraciones. ¿Sí? Hoy vamos a ver más o menos cómo se escribe una entrevista. ¿Sí? Más o menos algo vimos, algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacerla. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver ahora es específicamente cómo escribirla. ¿Sí? Vamos a ver con las entrevistas. Las que le mandé son las que se llaman entrevistas directas. ¿Sí? Sí. Que son aquellas que tienen, como se ve acá, por ejemplo, pregunta y respuesta. ¿Sí? Que está específicamente la pregunta del periodista. Sí. Que en otro tipo de textos no se ve. ¿Sí? Ustedes tenían que leer estas entrevistas, ¿las leyeron? ¿Y vieron Sí. características? Yo no, profe. ¿No? Bueno. No. Se me pasó por alto eso. Ok, pero bueno, igual las tenemos acá. No hay tanto Sí. problema. Bien, Rodrigo, la primera, sobre todo, lo que vamos a ver más que nada es el inicio. ¿Sí? Vos ya, si querés, Nahuel, podés ir viendo más o menos con lo que se ve acá. Sí, lo veo. ¿Sí? Este sería el título, que habíamos dicho que suele ser una frase prácticamente siempre. Sí. ¿Sí? Y acá tenemos el cuerpo. ¿Sí? Este es el inicio del cuerpo. Bien, Rodrigo, ¿qué notaste acá? ¿Qué se ve en el inicio del cuerpo? Perdón, ¿eh? Hola, profe. Después de una semana volví. Juan, ¿no? Sí. Ah, ¿quién no tengo con Juan? No, pues me No, parece se que me no. puso todo el Pero no, celular. igual tengo puesto el... No estuve con internet y además estoy a full, recién terminé y me da todo sucio, ni me ves, pero ni importa, llegué a esta hora, perdón. Ok, bueno. No, igual tampoco llegaste tan tarde, ¿no? La verdad que 5 minutos. Sí, bueno, pero no dije hola antes porque estabas hablando y... Ah, bueno, no hay problema. Bueno, no sé si pudiste ver lo de la clase pasada, que en algún momento lo No. subí. Pero estamos viendo entrevistas y nos estamos fijando principalmente en el primer párrafo, los dos primeros párrafos, cómo la iniciamos, ¿sí? ¿Qué variantes tenemos para iniciar? Bueno, bien, ¿qué ven acá en estos párrafos? Mucha descripción. Bien, comienza esta entrevista en particular, que es la de Kicillof, mejor dicho, la entrevista a Kicillof, y hay mucha descripción del lugar y del momento en el que fue hecha la entrevista. ¿Sí? Dice que está en el despacho, un monitor refleja en tiempo real los números del coronavirus, es decir, que está, evidentemente hay una pantalla ahí en la que se ve algo, distinta descripción de cómo es el despacho en el que están, ¿sí? Mucha descripción, tanto del lugar
y un poco menos en este caso de la situación, del momento en el que se dio la entrevista. ¿Correcto? Sí. Sí. Bien. Fíjese más abajo, bueno, no lo había mostrado, pero acá también hay una frase textual, que habíamos dicho que va entre comillas, Sí. una frase textual de Kicillof. ¿Sí? Todo esto en el inicio, antes de que empiece la parte de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Sí? Tenemos mucha descripción, por un lado, y una frase textual del protagonista. ¿Sí? Bueno, acá agrega esto que habíamos dicho hace unas clases que se llamaba destacado, ¿sí? Que es una frase importante. Y después ya arranca con pregunta, respuesta y pregunta, respuesta. ¿Sí? Sí. Tenemos fundamentalmente, insisto, en el inicio, los dos primeros párrafos, mucha descripción del lugar y de la situación. Bien, ¿qué características? ¿Cómo se ve la pregunta y la respuesta acá? ¿La ven acá? Hay una diferencia que ya es visual. O sea, ¿cómo se diferencia la pregunta de la respuesta en este caso? Ah, con la negrita, ¿no? Negrita, sí. Bien, perfecto. La pregunta, y vamos a ver que es una constante en el resto de los textos, pregunta en negrita. ¿sí? Y la Remarcada, digamos. respuesta. Sí, en negrita, claro, una letra mucho más Sí. oscura. Y con letra normal, la respuesta. ¿Sí? Y en este caso de Telam, dice Telam, 2 puntos la pregunta, Kicillof, 2 puntos la respuesta. Es decir, especifica quién dice cada cosa y acá lo resume con un T de Telam y K de Kicillof. ¿Correcto? Sí. Bien. Después vamos a ver cuál de estas cuestiones se repite y cuál desaparece. Por supuesto que siempre tiene que ver con el estilo del medio. Bien, acá tenemos otra. En el caso es de Olé. Otra vez, como título, una frase. Sí. ¿Sí? Y este es el inicio. ¿Cómo inicia en este caso? Con una frase del protagonista. Exacto. Empieza directamente con una frase. Sí. ¿Sí? Como no, gusto, no hay problema. Ahora puede hablar, en este caso es una frase distendida, ¿sí? Que tiene que ver con la charla, pero puede ser una frase, una opinión fuerte que tenga el entrevistado en relación a un tema. ¿Sí? Pero directamente empieza con una frase del protagonista. Una frase fuerte puede servir, una frase así con impacto, puede servir para generar cierta atracción en el lector. ¿Sí? También puede ser un recurso utilizado. En este caso es una frase más distendida que traslada al lector a la charla. ¿Sí? Ese es también el objetivo de la descripción del texto que vimos antes. Trasladar al lector al momento de la charla. ¿Sí? Que el lector lo viva, no solamente que lea las respuestas. ¿Sí? ¿No? Sino que se imagine cómo estaba el protagonista en el momento de hacer la entrevista, dónde fue realizada la entrevista y demás. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Y acá lo que dice, también pasaron 2 partidos importantes por el torneo local, una victoria ante Deportivo Cuenca, una caída ante Independiente del Valle. ¿Sí? Lo que da es diferente información, ¿sí? Sobre la actualidad del equipo. Estamos hablando de una entrevista al técnico de Liga de Quito. ¿Sí? Y lo que da es distinta información sobre el presente del equipo. ¿Sí? Da un contexto de cómo está el equipo y su actualidad. ¿Sí? Y obviamente también refleja la actualidad del técnico. Sí. ¿Correcto? Se basa mucho en la información. Acá también de información de la actualidad del equipo. ¿Sí? Tenemos otra frase acá. Fue fundamental fortalecer al grupo en lo mental. ¿Sí? Esto que está en negrita no es una pregunta, sino que es como una parte que el periodista consideró importante. Algunos medios las frases importantes las colocan en negrita.
¿Sí? Sí. Bueno, utiliza distintas frases siempre antes de la pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Da incluso alguna información. Dice, por ejemplo, explica el entrenador uruguayo de 46 años, conductor de un cuadro que ganó 12 de los 16 partidos. Sigue dando información y en este caso un poco de información también del entrevistado. ¿Sí? Explica que es un técnico uruguayo, 46 años y demás. ¿Sí? Vamos viendo distintos estilos. Por un lado tenemos descripción, por otro lado tenemos información sobre el presente, sobre la actualidad, datos del entrevistado. Sí. Hay diferentes variantes. Y después otra vez arranca lo mismo, pregunta y respuesta. ¿Qué similitudes y qué diferencia vemos respecto a la pregunta y respuesta de Telam? Que, ¿cómo se llama? Que el que es el que hace la pregunta, digamos, no aparece con nombre o algo así. Claro, antes decía Telam 2 Sí. puntos Sí, y decía Kicillof 2 puntos. Y acá no lo tenemos. sí, claro. ¿Sí? Directamente tenemos la pregunta y tenemos la respuesta. ¿Sí? Y fíjense que la pregunta y la respuesta, una está en negrita y la otra no. ¿Sí? Este es el estilo más utilizado en distintos medios. No poner el nombre antes de que hable cada uno, porque total cuando se sobreentiende que cuando está en negrita es una pregunta de quien entrevista, y cuando no está en negrita es la respuesta del entrevistado. ¿Sí? Fíjese, un detalle nada menor, que es el guión antes de que hable cada uno. Tenemos el guión, después la pregunta, Claro. y el guión y después la respuesta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, que es una cuestión fundamental. Bien, tenemos otra entrevista acá, y acá tenemos el inicio. Otra vez, frase textual como título, y tenemos el inicio. ¿Sí? ¿Cómo es el inicio en este caso? Con la pregunta directamente. Bien, arranca directamente con una pregunta, y si uno se fija, toda la entrevista es pregunta-respuesta. Y acá, ¿qué tenemos? En el medio, tenemos un recuadrito que ¿qué función cumple? Datos del entrevistado son, Bien, ¿no? sí, perfecto. En el cuerpo solamente hay preguntas y los datos del entrevistado lo dan un recuadrito aparte. Esto nosotros no lo vamos a hacer y en general se hace poco, pero bueno, yo lo muestro como para que más o menos se vea. No dar datos del entrevistado en el cuerpo, sino darlos en un cuadrito. Sí, en las web es casi imposible porque hasta que vos encontrás el cuadrito, ya medio que ya te estás preguntando hace rato quién es el entrevistado. ¿Sí? En papel no es muy habitual, pero bueno, en este caso está utilizado y quería que lo vieran como referencia. ¿Sí? Nosotros en general la presentación, ¿sí? La vamos a hacer en el cuerpo, es decir, acá en el inicio. ¿Sí? ¿Cuán larga va a ser esa presentación? Y obviamente va a depender de quién sea el entrevistado. ¿Sí? Ustedes imaginarán que si voy a entrevistar a Messi, voy a empezar a escribir y a presentarlo, no le voy a dedicar mucho tiempo a contar quién es porque la gente más o menos lo conoce. Sí. ¿Se entiende? Y bueno, lo contrario, lo opuesto va a pasar cuando el entrevistado sea un poco menos conocido. ¿Sí? Insisto, este formato de poner el quién es en un recuadrito que no forma parte del texto no es demasiado utilizado. Sí se pueden utilizar estos recuadritos para poner algunos datos más específicos de quién es, pero más o menos el quién es lo tenemos que contar en el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, algunos datos estadísticos de un jugador, cantidad de goles, partidos y demás, sí lo podemos dar en un recuadrito. Distintos clubes por lo que pasó y demás. Pero sí en el cuerpo es importante contar a quién estamos entrevistando. Bien, y en esta, bueno, otra vez, fíjense que el título es una frase, es algo habitual en las entrevistas. Y no sé si se alcanza a ver ahí.
Vamos a tirar un poquito. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? Bueno, acá da el nombre del entrevistado, entre otras cosas. Sí. Dice que es director mundial de una entidad, ¿sí? Que basa sus actividades en tecnología, deporte, arte, vincula a 400.000 escuelas del medio mundo gracias a Internet, ¿sí? Cuenta uno de los proyectos en los que interviene. ¿Qué está haciendo casi exclusivamente en este Es inicio? la presentación. Bien, como el entrevistado quizás no es tan conocido, en este caso, por lo menos para el público en general, dedica buena parte o todo el primer párrafo en realidad a la presentación. ¿Sí? En este caso no hay descripción del momento en el que se hizo la entrevista, del lugar. No hay siquiera una frase suelta, sino que es todo contar quién es, a qué se dedica y su trayectoria el entrevistado. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Después sí empieza pregunta, respuesta y demás. Pero en este caso, la parte en la que más tenemos que escribir a la hora de hacer una entrevista es el primer párrafo o los dos primeros párrafos. Y como verán, tenemos diferentes variantes, ¿sí? Que podemos ir combinando como querramos. ¿Sí? Y después sí a empezar con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Siempre tratando de tenerlas ordenaditas y lo más importante. Bien, entonces, pasando un poco en limpio todo esto que vimos, las opciones que tenemos son muchas y las podemos combinar más o menos como querramos. En ese sentido, la entrevista es muy libre. La crónica cerrada habíamos visto que era muy estructurada. De hecho, si hay dos crónicas cerradas bien escritas sobre el mismo tema, van a ser muy parecidas, o deberían ser muy parecidas. La crónica abierta ya tiene que tener diferencias, ¿sí? Más estructurada, con más descripción. Y la entrevista también, en ese sentido, es muy, sobre todo en los dos primeros párrafos, uno tiene muchas libertades. Habíamos dicho que podía tener frases del protagonista, el inicio, ¿sí? Sí. Información sobre la actualidad, ¿sí? La actualidad del entrevistado. Habíamos visto en el caso del técnico de Liga de Quito. Puede ser, por ejemplo, con un actor actualmente se desempeña en tal obra o está grabando tal película. ¿Sí? Habíamos visto también la descripción del momento de la entrevista. Bueno, información sobre actualidad, ya lo habíamos dicho. Presentación del protagonista, del entrevistado. ¿Sí? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Que obviamente va a ser más o menos profunda de acuerdo a qué tan conocido sea el entrevistado. Uno, si quiere, puede arrancar con una pregunta. ¿Sí? Esa como la que vimos recién, que tenemos, está acá, que tenemos el recuadrito, no es muy utilizada, pero sí uno puede jugar con hacer una pregunta, poner la respuesta y después presentarlo al entrevistado. En ese sentido, uno puede hacer lo que quiere en la entrevista, es muy libre. Tampoco vamos a dejar la presentación del entrevistado para el último párrafo, pero si uno lo presenta más o menos al principio, puede ir jugando con eso. ¿Sí? Y puede irme echando como quiere en la entrevista. Puede meter una frase y descripción, puede meter solamente descripción, descripción con presentación y frase, incluir cualquier tipo de, lo que quiera, digamos, de todas estas
cuestiones. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Bueno, dice, acá esto que escribí acá, dice, el uso de estos modelos no necesariamente debe ser estructurado, ¿sí? Que es más o menos lo que estaba diciendo. Se pueden mezclar características de uno y otro, ¿sí? Más o menos lo que venía explicando. Y por supuesto que da muchas libertades, ¿sí? Una cuestión que se ve, por ejemplo, acá, ¿sí? A ver si lo encuentro. Acá está, ¿sí? Dice, Kisilov mantuvo un distendido diálogo con Telam, ¿sí? El periodista no dice, en este caso, en el caso de este medio, no dijo, mantuvo un diálogo distendido conmigo, ¿sí? Lo mantuvo con el medio. Claro. ¿Entiende la idea? Sí. Suele ponerse cuando es una entrevista así exclusiva, habló con el medio como para que quede claro que habló solamente con ese medio y no en una rueda de prensa. Acá lo vemos también que el técnico habla con Olé, ¿sí? El periodista no dice habla conmigo. No. Y rara vez, depende del medio, pero en los medios más tradicionales tampoco se usa el habló con nosotros, ¿sí? Se dice, suele decirse habló con tal medio, ¿sí? Acá lo que dice es, no suele escribirse en primera persona. Por supuesto que depende de cada medio, hay medios que es más, más desestructurado en este sentido, pero no se escribe que el protagonista me cuenta ni nos cuenta, o habló con nosotros, sino que cuenta Juancito Pérez en este caso, o en todo caso le cuenta Juancito Pérez a Clarín, Olé, ISPED Deportivo, lo que sea, ¿sí? O Juancito Pérez dialogó en exclusiva con ISPED, ¿sí? Se suele decir de esa manera. En algunos medios, insisto, se usa el habló con nosotros o nos contó, pero en los medios más tradicionales no, se dice le cuenta Olé, le cuenta Tela y demás. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bien, perfecto. Esto más o menos parecido a lo que habíamos visto en las crónicas con declaraciones. Que los verbos que se utilicen para describir la situación de la entrevista y los que se usan para dejar en claro que quien habló fue el entrevistado, es decir, verbos como dijo, manifestó, contó, deben utilizarse siempre el mismo tiempo verbal. ¿Sí? Ya habíamos visto algo parecido o igual en realidad, en las crónicas con declaraciones. ¿Sí? Si nosotros decimos Juan llega, porque estamos describiendo, después decimos se sienta detrás del escritorio, perdón, pero había mucho tránsito, explica y agrega, tengo mucho para decir. ¿Sí? En este caso, fíjense, llega, se sienta, explica y agrega todos los verbos en presente. Sí. ¿Correcto? Todas las cosas que pasan en simultáneo, digamos, o casi al mismo tiempo, se utilizan los mismos tiempos verbales. ¿Sí? Si llega, se sienta, no, llega, se sentó. Claro. Si se sienta, después explica, no explicó. Y lo mismo con agrega y demás. Si explica, agrega, manifiesta, dice, cuenta. Y lo mismo se usa todo en pasado. Sí. ¿Sí? Si yo digo Juan llegó, a partir de ahí hablo siempre en pasado. Juan llegó, se sentó, dijo, manifestó, explicó, agregó, y todo en pasado. ¿Sí? Y lo mismo se aplica para las crónicas con declaraciones. ¿Sí? Hay que tener en cuenta siempre el tiempo verbal que se utilice. Muchas veces para describir y trasladar al lector es más fácil usar el presente, o no sé si más fácil, pero puede ser más efectivo. Pero siempre hay que estar atento de insistir y siempre escribir en presente. ¿Correcto? Correcto. Sí. Bien. Bien, acá dice, si alguna frase se utiliza al principio del cuerpo, esa frase ya no vuelve a utilizarse cuando empiezan a escribirse las preguntas y las respuestas. Las frases que se utilizan en el título o en el copete sí deben ser incluidas luego en la introducción o en las respuestas. Vamos a explicarlo esto
específicamente con esta entrevista, habíamos dicho que teníamos una frase en el cuerpo. ¿Sí? Tenemos título, bajada o copete, y cuerpo. Esta frase del cuerpo, ¿se entiende? El kirchnerismo conserva intacta la voluntad de transformar. Después no la repetimos de nuevo en el cuerpo, es decir, en las preguntas-respuestas. Porque ya la dijimos en el cuerpo. ¿Sí? Sí. Esta frase, que tenemos tanto de título, como esta que tenemos de bajada, sí las repetimos en el cuerpo. ¿Correcto? Yo siempre recomiendo escribir primero el cuerpo y después decidir el título y, bueno, ocasionalmente la bajada. ¿Cuál va a ser la frase de título? Bueno, de todas las que escribí en el cuerpo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el cuerpo es tanto la introducción como las preguntas y las respuestas, todo lo que escribí en el cuerpo, la frase que más me gustó, que más me llamó la atención, que más me resultó impactante y demás. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, frase que está en el cuerpo, tiene que estar una sola vez en el cuerpo. Y entre todas las frases del cuerpo, la más interesante al título, y si quiero agregar otra, a la bajada. Pero sí se repite frase de título y cuerpo. Y bueno, obviamente en copete y cuerpo también. Bien. Vamos a también esto que tiene que ver con la forma de escritura. ¿Sí? Igualmente este archivo se lo voy a mandar así tal cual una vez que termine la clase. Dice, antes de cada pregunta y cada respuesta suele colocarse un guión de diálogo, que era lo que habíamos, lo veo de nuevo, pero acá tenemos guión, ¿sí? Pregunta, guión, respuesta. Suele hacerse de esa manera. Y las preguntas siempre se escriben en negrita. Eso creo que en todos los medios. Un tema importante es no usar números para marcar cuántas preguntas vamos. Y ahora vamos a ver algunas cosas. Se suele escribir guión pregunta, guión respuesta, pero hay algunas variantes que dependen del medio. Siempre, insisto, tienen que fijarse el estilo de cada medio. Y acá tenemos una opción que es guión y la pregunta en negrita, Sí. y guión y la respuesta en letra normal, que fue más o menos lo que habíamos visto. Lo que vimos en Clarín, por ejemplo, y en Olé. ¿Sí? Guión, la pregunta en negrita, guión y la respuesta con letra normal. La segunda opción es hacer lo mismo, pero sin guiones. Acá esta respuesta no va en negrita, me equivoqué. La pregunta en negrita y la respuesta sin negrita, y todo sin guiones. Un poco menos utilizado este estilo, pero en algunos medios se puede ver. Esta tampoco es tan utilizada, que es la que vimos de Telam. ¿Sí? Guión y escribir quién dice, en este caso Telam. La pregunta, guión, sin negrita, y la respuesta. ¿Sí? Siempre se ve que la pregunta va en todos los casos en negrita y la respuesta va siempre en color normal. Y el más usado es el que puse como opción 1, que es guión, guión. ¿Sí? Y los errores más habituales es usar el guión para la pregunta y no usarlo para la respuesta. Esto es un error. ¿Sí? Si ponemos guión para la pregunta, tenemos que indicar que después habla el otro con un guión también. Utilizar números para las preguntas. ¿Sí? Vieron que en el típico de trabajo práctico nosotros ponemos números para la pregunta. Pregunta 1, hacemos tal cosa, pregunta 2. Bueno, esto salvo en algunas secciones especiales, por ejemplo el 100% del gráfico, que era una sección que tenía 100 preguntas. ¿Sí? No sé si en algún momento la leyeron, y creo que algún otro medio, no sé si con 100 o con otro número lo ha hecho también. Entonces te iban poniendo los números para que vos sepas que efectivamente eran 100 preguntas las que hacían. ¿Sí? O las 10 preguntas a tal. Bueno, en ese caso ponemos números para saber que van tantas preguntas. Pero esto, salvo en esas secciones especiales, no se usa. ¿Correcto? Lo que estamos viendo son errores, recordemos, en esta parte. Claro. ¿Sí? Entonces, Sí. no ponemos números. Y el otro error, también bastante habitual, es mezclar las dos cosas. Tenemos una pregunta y la respuesta le ponen guión y le ponen comillas. Sí. También.
¿sí? Las comillas se usan en una frase para especificar que el que lo está diciendo es el protagonista, ¿sí? Y el guión en este caso se usa para lo mismo. Entonces es como usar dos signos para lo mismo. Por lo tanto, cuando ponemos guión, no usamos las comillas. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Bueno, acá no sé qué toqué, pero ahí. Bueno, en fin. Esto. No, borré las comillas. Me perdí. Esto es lo que está mal. ¿Sí? Una vez que ponemos pregunta, guión, respuesta, guión, ahí ya no usamos las comillas. Bien, ¿alguna otra cuestión? Son una especie de recursos. Algunos datos que aporte el entrevistado pueden ser utilizados como si hubieran sido conseguidos por el entrevistador. ¿Sí? Por ejemplo, si el entrevistado dice, empecé a trabajar a los 16 años en una radio, a la hora de escribir, puedo escribir, Juancito Pérez empezó a trabajar en una radio a los 16 años. ¿Sí? Es decir, me apodero de lo que él me dijo, Claro. ¿sí? Y lo pongo como un dato que yo ya lo sabía previamente cuando en realidad no lo sabía. ¿Sí? Pero no lo pongo entre comillas, porque si lo pongo entre comillas lo dice él. ¿Se entiende? Claro, sí. Si lo pongo entre comillas lo dijo él. Si lo pongo sin comillas y pongo Juancito Pérez empezó a trabajar, da la impresión de que yo ya sabía ese dato y que lo puse como si fuese información propia. ¿Sí? Pasa mucho con cosas a la hora de contar datos de la vida de una persona. Por ejemplo, vas a entrevistar a un futbolista no sé, de 20 años que hizo 2 goles justo y no lo conoce nadie. Y obviamente, uno por más que investigue, le cuesta encontrar datos del pasado del jugador, por ejemplo, donde hizo inferiores y demás. Y bueno, le preguntás y él te contesta, entonces, hice 2 años inferiores de Lanús. Bueno, vos ponés, hizo 2 años de inferiores en Lanús. Te apoderás del dato que te dio el tipo. ¿Sí? Se usan más que nada para este tipo de cosas, para contar datos sobre la vida y la trayectoria del entrevistado, datos que se nos podrían haber pasado tranquilamente a nosotros o datos que desconocíamos completamente. ¿Sí? Sí. Bien, a la hora de escribir se pueden omitir respuestas, esto más o menos lo habíamos hablado en la clase pasada. Se pueden omitir respuestas que no aporten nada a la entrevista, así como partes de una respuesta que carezcan de sentido en relación a lo que estaba narrando el entrevistado. ¿Sí? Es decir, las preguntas que veo que no son interesantes, las descarto, fundamentalmente en la edición impresa, que nosotros tenemos un espacio reducido. ¿Sí? Ahí tenemos que seleccionar más que nunca la respuesta más interesante. ¿Sí? En la web también se hace por una cuestión de poner lo más relevante, pero bueno, uno puede ser un poco más, la entrevista en ese sentido puede ser un poco más amplia y no hay tanto problema de espacio. ¿Sí? Incluso las partes de una respuesta que carezcan de sentido también lo puedo acortar. También es posible cambiar la redacción de alguna frase del protagonista para que tenga más coherencia y cohesión. ¿Sí? Si la frase, la forma en la que está dicha, no se entiende del todo, la puedo acomodar un poco para que esté bien, para que la redacción, digamos, sea buena. ¿Sí? Sí. Y se entienda mejor. Y bueno, alterar el orden de las preguntas para colocar consecutivamente aquellas que estén relacionadas entre sí. Insisto con esto, y es muy importante, sobre todo para que los protagonistas no nos insulten, que en algún momento nos van a insultar, porque algún título por ahí no gusta, pero bueno, que todo lo que hay que hacer, todo lo que se puede hacer, la elección del título incluido, es sin alterar el sentido de lo que dijo el protagonista. ¿Sí? Lo habíamos más o menos hablado la semana pasada. ¿Sí? Si el tipo dice que tal es un boludo, o es medio gil, yo no puedo poner que es no el mismo insulto, un insulto mucho más exagerado. ¿Sí? Sí. No estaría diciendo exactamente lo que dijo. Entonces digamos que puede haber una delgada línea entre cómo lo acomodo
para que no quede tan diferente a lo que fue. ¿Sí? Sí. Lo mismo con una explicación. Si el protagonista explica algo y vos le pones la mitad de la explicación, y la otra mitad era importante para justificar lo que estaba diciendo, y él está sacando un poco de contexto la respuesta. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, pasa mucho con los títulos por una cuestión de espacio. En el título uno no puede poner toda la frase entera, pero tiene que tratar de que entre título y copete se entienda bien lo que el protagonista quiso decir. A menos, claro, que uno tenga la intención específica de ser sensacionalista y generar más impacto a costa de poner algo que no fue tan así. Lo siguiente es, que es lo último, ¿sí? En cuanto a la escritura, es el uso de, fíjense acá que primero tenemos una pequeña frase introductoria, todas estas son preguntas, una pequeña frase introductoria. Pablo, días atrás, usted admitió que cuidaría a su futbolista para no arriesgar sus cartas a futuro. ¿Sí? Le da como una pequeña introducción que es una afirmación. ¿Sí? Y acá viene la pregunta. Y en este caso lo mismo, con una presión tributaria como la actual. Y hacemos la pregunta. Y acá otra pequeña introducción. Cuando regresaste al país. Y la pregunta. ¿Sí? Y digamos que se pueden usar distintos puntos, distintos signos de puntuación que tienen que ver con las pausas, las pausas entre la introducción y la pregunta. En este caso, fíjense que se usa un punto. ¿Sí? También se podrían usar los dos puntos, pero bueno, se usa un punto. En este caso se usa una coma antes de la pregunta, ¿sí? Porque la pausa, digamos, conveniente era un poco más corta. Y acá se pueden usar los dos puntos. ¿Sí? En muchos casos, en la mayoría se usan las comas, hay como una pequeña... Si la introducción es muy cortita a la pregunta, Sí. y la pausa que requiere es muy cortita, también se usa una coma. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando se usa punto, ¿sí? En este caso, la Sí. pregunta empieza con mayúscula. ¿Sí? Cuando se usa una coma, la pregunta empieza con minúscula. ¿Sí? Y en el caso de que haya dos puntos, la pregunta también empieza con mayúscula. Claro. ¿Correcto? Hay que tenerlo en cuenta siempre cuando uno usa una pequeña introducción. Obviamente la introducción, en este caso, no forma parte de la pregunta. Fíjense que está primero la introducción a la pregunta y después la pregunta. ¿Sí? Y muchas veces puede pasar eso. En este caso, por ejemplo, no puede hacer una pregunta semejante introducción a la pregunta, también en pregunta, porque quedaría muy, muy largo. ¿Sí? Bueno, son cuestiones, después ustedes cuando tengan que escribirlo, repásenlo bien, a ver cómo era. De todas maneras lo van a tener bien anotado para... ¿sí? Ténganlo en cuenta y ténganlo a mano, siempre que tengan que escribir algo para decir, puse dos puntos. ¿Cómo era esto? ¿Mayúscula o minúscula? Acá cómo se podía iniciar y demás. ¿Sí? Esto es importante siempre tenerlo a mano. Bueno, ahora termina la reunión y conéctense de nuevo que Dale, profe. reflexionamos un poco. Dale.